que es porque te pica, ¿verdad? Voy y mortifica. Así que buscando una pomadita. Voy y mortifica. Oye, o échale salsita, échale salsita. ¡Qué hola! ¡Hace qué hola! ¡Qué hola! Invitado, oye, tengo personas aquí que llevan tiempo esperando. Espérate, Orlando Castro. Buenas tardes, Orlando. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Discúlpame por la demora, es que las personas quieren hablar, No, quieren tranquilo. expresarse y yo disfruto esa energía. Sinceramente, yo me siento con esa energía aquí de las personas que quieren cambiar a Cuba y que quieren ayudar y aportar y hacer lo que sea con tal de salir adelante. Orlando Castro, ¿de dónde nos estás viendo? De Miami. Desde Miami. Te voy a hacer ¿sabes la pregunta que yo le hago a todo el mundo? Házmela a ver cuál es. Ok, ¿en Cuba hay una dictadura? ¿Qué es lo que es una dictadura, papo? No sé, dímelo tú. No, tú fuiste el que me hiciste la pregunta. Ok, perfecto. En Cuba hay una dictadura Y de yo te partido estoy único. preguntando porque no sé lo que es una dictadura. Tú no sabes lo que es una dictadura. Ok. No, explícamelo a ver. Te voy a decir una cosa. Te voy a hacer la pregunta otra vez. En Cuba hay una dictadura de partido único. Ya, ¿Y qué más es lo fácil. que es una dictadura del partido único? Primera, tú no estás aquí para hacer las preguntas. Segunda, yo soy el que mando en esta directa. Si vas a responder bien y si no también. Si no, te doy tus 90 segundos para que hables. Ya estamos cayendo en la dictadura. Ok, perfecto. ¿Viste? Entonces, como yo tengo reglas aquí. No, tranquilo. Mira, Orlando, mira. Con usted. Yo no quiero 90 minutos. Usted me está diciendo que es una dictadura. Y yo le estoy preguntando qué es lo que es una dictadura. Ajá, y pero usted me dijo que yo no soy el que y hago vuelvo y preguntas. te respondo. Escúchame. Okay. Y te respondo y te vuelvo a responder otra vez y aprende. Escucha un momentico. Y te vuelvo a responder otra vez. Ok, me vas a escuchar. Ok, te voy a explicar las reglas por si es primera vez que nos ve. Tú no haces las preguntas, ¿ok? Ya tú estamos no en una dictadura. No, las preguntas las hago yo. Esas son las reglas. Es decir, dictadura es cuando tú estás dentro y te meten las reglas cuando estás adentro ya. Es lo que tú estás viviendo aquí si tú quieres, a ver, mira, por ejemplo, en Cuba hay una dictadura. Tú irías a vivir adentro de una dictadura. Tú dices, no, yo no voy a entrar ahí porque hay ciertas y determinadas reglas dentro de esa dictadura que yo no estoy de acuerdo. Yo te digo cuáles son las reglas que hay aquí. ¿Las aceptas o no las aceptas? Nosotros tenemos reglas aquí. Tú vas a poder hablar. Yo no me interesa, sinceramente, cuál es tu tendencia política, número uno. No me interesa nada si quieres que dé una dictadura o no. Si quieres me dices, mira, yo no quiero responder esa pregunta y ya. Ahora, yo lo que no te voy a permitir es que tú vengas aquí a hacerme preguntas a mí. Yo sé lo que es una dictadura. Yo viví, espérate un momento, yo viví dentro de una dictadura. Y como tú no quieres responder y lo que quieres hacer es un pequeño caos aquí, que a mí me gusta todo esto. No, papi, no. No, yo sinceramente, a mí me encanta todo esto, no es por nada. Yo creo que tú eres de mi edad también. No, yo no sé si tú eres de tu edad. Ok, mira, Orlando Castro, mira, con el respeto que tú mereces, te agradezco eternamente que hayas entrado, con el respeto que merecen todas las personas que están afuera esperando y que quieren entrar también a tener su tiempo. Te voy a dar tus 90 segundos para que tú te expliques todo lo que tú quieras decir. No, sencillo, yo quería nada más debatir. Ok, ahí están tus 90 segundos. Lo que era una dictadura y quería aprender lo que era una dictadura y no me lo quisiste responder. Me estás poniendo una dictadura. Mira, en primera, ya esos 90 minutos es una dictadura. Ya en tu canal, entré a tu canal y me estás obligando a hacer lo que tú digas, es otra dictadura. Yo no soy revolucionario, porque yo me fui de mi país por problemas económicos, no por dictadura. Pero bueno, este es tu programa, yo te lo respeto y ya tú me pusiste tus condiciones. Como tú dices, te fuiste de Cuba porque había una dictadura, yo me voy de tu canal porque hay otra dictadura. Porque yo no puedo decir lo que tú piensas, yo digo lo que yo pienso. Pienso yo, ¿no? No es eso. Y no hablen más de las personas cuando no están adelante. Cuando pongan a las personas, invítenlos, no hablen, porque todas esas personas que están hablando ahí están haciendo una dictadura con dos personas y le están cayendo a, no sé si es mentira o verdad, no sé lo que ella dijo, porque es primera vez que yo entro a tu canal. Yo no he entrado nunca a tu canal. Pero hablen con cosas que tengan coherencia, caballero. Y somos todos cubanos. Lo primero que hay que tener es que todos somos cubanos. Y cuando ya nos entendemos y no podemos pensar iguales, ya, para ustedes somos una dictadura nosotros. No pensamos iguales, no pensamos lo mismo que ustedes quieren. Tal vez queremos lo mismo, pero no pensamos lo mismo. ¿Me entienden? Y hay que respetar eso a cada persona. No es cada vez que no piensa igual es comunista. ¿Qué es lo que es comunista? Explíqueme, porque no entiendo nada de lo que me están hablando ahí. No entiendo nada de lo que ustedes hablan en su canal. Ni comunismo, ni dictadura. No entendí nada de eso. Yo quisiera que alguien me explicara lo que es eso. ¿Me entiendes? Ok. Primeramente, por si no lo sabías, este es un canal
democrático. Ese es en primera. Segundo, si me lo permites, ¿no? Espero que no me interrumpas porque yo no te interrumpí. Segundo, nosotros cuando traemos un tema a la mesa, venimos a hablar de ese tema. Cuando viene una persona como tú y trata de cambiar el tema del cual estamos hablando, le está faltando respeto a mí, principalmente, a todas las personas que están en el backstage esperando y a las, no sé cuántas personas hay conectadas ahora mismo, a las 526 personas que están viendo el programa, que vinieron a ver el programa por el tema que estábamos sugiriendo. Si ahora yo me desvío del tema ese y empiezo a explicarte lo que es una dictadura, si yo me desvío del tema ese y empiezo a explicarte lo que es comunismo, me estoy desviando del tema y le estoy faltando el respeto a las personas que nos están mirando y a las personas que están esperando para hablar sobre ese tema. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Por eso es que te dije, bueno, ya no lo digas, no responda, no es obligado a responder, sinceramente. Yo hago esta pregunta para saber nada más, a ver que ya, tú me dijiste, no, ni sé cuál es tu tendencia política, ni me interesa tampoco, porque esto es un territorio libre de ideología. Yo no creo en ideología, yo solamente quiero tu opinión. Me hubieras dicho, Yadir Escobar, una persona elegante, perfecta, lucha por la libertad de Cuba, es lo maravilloso del mundo. Y yo me hubiera quedado así y digo, pues esta es tu opinión. Qué grande eres, de verdad que sí. Ahora, cuando yo te digo que tenemos reglas aquí, es para esto mismo, para personas como tú que tratan de entrar y armar un caos y decirle, no, no puedes venir a armar un caos. Y no es dictadura, porque entonces, si vamos a Cuba o a cualquier país democrático y yo mato a alguien y de pronto armo un caos o voy a una discoteca y rompo mesas y todo eso y me llevan preso y me dicen, ¿pero por qué me llevan preso? Esto es una dictadura aquí. No, no es una dictadura, es que estás violando las leyes del lugar a donde tú acabas de entrar. Y las leyes aquí son, vamos a hablar del tema del cual estamos hablando ahora, del cual tú no hablaste. Así que te voy a pedir muchísimas gracias por comentarte. De verdad, si es tu primera vez en el canal. No te puedo decir una cosita. No, ya, mira, sinceramente, yo te doy. Gracias, hermano, de verdad que sí. Y muchísimas gracias, de verdad que sí, te agradezco. Hay personas ahí esperando ya mucho tiempo esperando. Yo te iba a responderle una pregunta. No, mira, nosotros vamos a hablar en otros temas. Tú casa el tema que te gusta y aquí es donde yo me puedo colar. Ya el único que me faltó el respeto fue usted, me habló de tú. Yo no le he hablado de tú, yo le he hablado de usted. Yo le hablé de tú, y le hablé de tú, me disculpo. Si le hablé de tú, me disculpo. Yo voy a revisar el video y de verdad que sí. Te agradezco muchísimo. Ese es mi nombre y mi apellido. Orlando Castro. Que lo lleve, no tengo nada que ver con el comunismo. Nada más entré para preguntar cosas que estoy... Sí, pero ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema y por eso yo te lo aclaro. Y no es que sea una dictadura, yo te lo aclaro. Mira, nosotros estamos hablando de un tema aquí. Es como que estemos en un grupo, en un bar. Espérate, déjame terminar. Estemos hablando de cerveza y hablando de fútbol y llegas tú, rompes en el grupo y dices, yo quiero hablar de hockey. Y yo, no, pero espérate un momento, aquí estamos hablando de fútbol, no de hockey. ¿Quién es el dictador? ¿Quién es el falta de respeto? Me parece que el falta de respeto es esa persona que interrumpe en una tertulia de que estamos hablando de una cosa y tú quieres hablar de otras. Entonces, por eso es que yo pongo reglas y te digo, mira, te voy a dar tus 90 segundos, di lo que tú quieras, porque es tu 90 segundos que te toca. De verdad que sí, mira, Orlando Castro. Si yo no la conozco, ¿por qué voy a hablar con ella? Tengo que hablar contigo que te estoy viendo. Perfecto. El tema que, mira, Orlando Castro, mira, sinceramente, me encanta debatir, pero por respeto, ya te dije, por las personas que llevan rato esperando, te agradezco muchísimo que hayas entrado. Casa un tema que tú digas, aquí es donde voy a hablar de ese tema. Voy a tratar de casarte para coger el tema, no te preocupes. Tranquilo. Gracias, hermano, cuídate mucho, bendiciones. Muy buenas tardes. Y viva Cuba Libre. Dale, chao. Sinceramente, se lo digo a todas las personas saben las reglas aquí. Nosotros hablamos, no me vengas a hablar de otros temas. Vamos a hablar del tema que estamos hablando hoy, porque yo he hablado de diferentes temas en diferentes ocasiones. Así que le agradezco, muchas gracias. Creo que es Castro, no se me olvidó el nombre. Muchísimas gracias. Así que voy con mi siguiente invitado, el danés cubano. Buenas tardes, danés cubano. Buenas tardes, Dawi. Buenas tardes. A ti ni te voy a hacer las preguntas porque ya tú has entrado. Mí, ¿no? Claro que me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti, sí. Y de hecho, te voy a dar un consejo. Danés cubano entró con, ¿cómo se llama? Con José Daniel Ferrer y bueno, armó un medio lío aquí preguntando a José Daniel Ferrer sobre la dama de blanco y te voy a dar un consejo, no uses más nuestros videos porque te estamos aplicando el copyright. Me imagino que te has dado cuenta que ya veo que me lo bloqueaste. Sí, claro, por supuesto. Aquí todo el mundo puede usar nuestros videos mientras que seas para golpear a la dictadura.
mientras hagas un trabajo como el está bien, tuyo, no, perfecto. no lo puedes Sí. usar. A no ser que nos pidas permiso y Coño, nosotros qué te demos lástima, autorización. qué lástima que no Es, puedan hacer lo mismo, qué lástima que no puedan hacer lo mismo con el Ultra y con Otaola, que usa los videos de las personas para criticar, bueno, para humillar a las hácelo. personas, para humillar. A mí esa es una gran pregunta que le pudieras hacer a Ultra y a Otaola. Pero Una ¿por qué? gran pregunta que le Pero ¿por qué pudieras me hacer a bloqueas? ellos. Pero sí, pero Pero ¿por qué no, me yo no, bloqueaste no, el video si eso, yo mira, discúlpame, no, Danes pero Cubanos, sí, discúlpame, mira, te voy a hablar. Eso es un derecho que yo tengo. Eso se llama copyright. pero es que yo estaba en ese video, yo estaba No en ese importa, no video, yo también importa, no tenía importa. El derecho, derecho, el contenido se creó aquí en Cubanos Canadienses. pero Es decir, usted sí, pero entra yo aquí, yo no estaba, lo obligo pero a usted a entrar aquí. Usted entra sí, aquí pero y eso da que su tú, cara porque sí, es pero eso que tú voluntario. hiciste, Usted da su cara así. Escúchame un momento, sí, usted da su cara porque es voluntario. Usted viene aquí, da su cara, pero usted no, eso no le da derecho después coger el video, manipularlo y soltarlo en tu plataforma y no, decir no, no, cuánta no, 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 barbaridad no, dijiste no, ahí. tú sabes bien que el video no está manipulado, el video está Lo como que sea, mismo lo que estaba. sea, eso, lo Ahora, que de que sea, tú lo quisiste bloquear, yo lo las quise, leyes están, escúchame, Dani Cubano, las leyes pero están de tú mi no lado. quieres, sí, pero tú no quieres una libertad para Cuba, tú no quieres una Y libertad yo para quiero una Cuba, libertad tú de no quieres Cuba, una democracia para Cuba. pero escúchame, la libertad tiene sus Pero si leyes, ¿no? La tú quieres una democracia libertad para tiene sus Cuba y leyes. Y prácticamente, el copyright, atiende un y momento, pero, Dani Cubano, escúchame, el copyright y pero es que es cuando yo una de hablo, esas ese es el leyes. problema, cuando yo hablo, tú me limitas a mí a hablar. Entonces yo No, dejo, si tú yo vas a escucho hablar, lo que si yo tú dices, yo te voy a dar, Dani Cubano, yo te voy a dar tus 90 segundos, pero es lo que estás hablando del copyright, y no pero tienes déjame razón. responderte. Pero, No tienes razón. Así que te voy a dar tus 90 segundos. No tienes razón. Eso se llama copyright. Si tú tuvieras la razón, YouTube no me lo hubiera dado a mí. ¿Ok? Usas nuestros videos para tus cosas y te voy a mira, aplicar el mira, copyright. te acuerdas? Mira, Fuerza Cuba, mira cuántos minutos le diste a Fuerza Cuba, mira, le diste 6 Yo le minutos doy, y 45, mira, 6 minutos okay, a yo le Fuerza doy, Cuba. ok, perfecto. Te voy a dar, mira, te voy a explicar. Otra vez lo voy a explicar a las personas. Mira, yo te doy tus 90 segundos y después yo decido si yo quiero seguir hablando contigo o no. Perfecto, Si te perfecto, despido o no. perfecto, perfecto, ¿Ok? perfecto, Esas son las leyes, esas son las perfecto, reglas, perfecto. vas en nuestras casas y te acatas o dices, mira, yo no estoy de acuerdo con eso y me voy y te vas sinceramente. Yo te voy a dar tus 90 segundos para que Niñata, digas todo lo que tú yo no quieras. te voy a, Ahí yo está, no te voy a, yo no te voy a, ahí perfecto, están tus 90 segundos. bien, perfecto. Yo no sé por qué ustedes hablan, como que ustedes hablan, cuando ustedes hablan, ustedes dicen, no, por el pueblo de Cuba. Cuando ustedes se refieren al pueblo de Cuba, ¿por qué ustedes no hablan solamente ustedes? ¿Por qué mencionan al pueblo de Cuba? El punto mío de vista, como lo haces tú, como lo hace también esta de Cuba Decide, que hablan, hacen un criterio y lo hacen también a favor, es decir, que lo hacen por Cuba, por el pueblo de Cuba. Eso yo no estoy de acuerdo con eso, porque mira ahora mismo cómo está el COVID-19 ahora, en estos mismos momentos, en el mundo entero, y mira cómo está Cuba. ¿Ves algún cubano ahora saliendo para las calles? Independientemente de eso, hay necesidad, hay falta de alimentos, falta de recursos. Mira, hay cubanos ahí, que yo hablo con Cuba todos los días, ahí está el cubano común y corriente, normal, en su mundo, en salud, en su lucha. Es decir, conclusiones con eso, que realmente el cambio lo quieren ustedes, los 4 o 5 gatos que hay en las redes sociales. Y mi respeto para Yadira. Yadira está haciendo un buen trabajo. Yadira no es ahora, Yadira hace muchos años que está en las redes sociales. Mi respeto para ella, está haciendo un buen trabajo Yadira, un buen trabajo. Y realmente es una falta de respeto si le falta el respeto a una dama, una dama cubana. Para mí ella, es muy humillante eso que le falten el respeto a una cubana. Y realmente no estoy de acuerdo con eso. Y realmente Otaola, Eliezer, el otro, lo que son una falta de respeto en las redes sociales, porque ellos lo que se dedican al chisme, al brete y a las malas palabras. Eso no es apoyar al cubano, eso no es apoyar al pueblo cubano. Cuando se trata de falta de respeto, humillaciones, de chisme, de brete. Ok, ya se te acabó el tiempo. Te vuelvo y te repito, viste como el pez muere por la boca. Mira, te voy a explicar. Estábamos hablando sobre Yadira Escobar. Hablaste al final sobre Yadira Escobar. Empezaste a decir que el pueblo de Cuba, ¿por qué no hablo del, es decir, la falta de respeto de Otaola, de esto y lo otro? Tú siempre tienes una táctica bastante curiosa. Yo tengo personas que se dedican a estudiarlos a ustedes y la táctica tuya siempre es la misma. Hablar de a ver, Danés, escúchame, déjame hablar. Yo te dejé hablar 1 minuto y medio escuchándote y hablándote. La táctica suya siempre es la misma, venir y hablar de lo que no se está hablando. Es decir, como tú rompiste las reglas son hablar de lo que estamos hablando, es decir, tenías que hablar sobre la influencia negativa. Hablaste, pero hablaste solamente 10 segundos de 90 segundos. De verdad que sí, te agradezco muchísimo que hayas entrado. Sí, ok. Yo te hablé de los negativos, te hablé de Otaola y el Ultra, son gente negativa en las redes sociales. Ese es el tema.
Está bien. Entonces, para ti son negativos, para mí son bastante positivos y sinceramente, falta de respeto. Y para La falta de siempre, para respeto me siempre, parece, para mí, para las mí, redes mira, sociales, sí, ahora a ver, mismo sí, las redes sociales, ahora mismo ok. las redes sociales, ellos son el punto negativo en las redes sociales. Ahora Ok, mismo, eso en es este mismo momento. para ti, pero mira, si lo llevamos esto a una democracia, ustedes son 10, 12, qué sé yo, ¿cuántas personas ven el mundo? ¿Cuántas personas ven? Pero Democracia, súmalo la de todo, Colombia, la de escúchame, Colombia, una súmalo democracia todo. como la de Colombia. Sí, Mira, escúchame, Danis, súmalo todos mira, en y Cuba, no vamos a mira, estar en ninguno de Cuba hay nosotros. un, mira, en Ok, Cuba ok, hay una fuerza en Timotín. ok, un momentico, te voy a poner En mute, Cuba hay una fuerza en Timotín de los. ok, te voy a poner mute porque mira, no estás escuchando. Te di 1 minuto y 30 segundos para que hablaras. Es decir, ya hablaste, ahora aprende a escuchar porque estoy hablando yo. Es decir, me estás interrumpiendo y no te quiero sacar abruptamente porque yo no acostumbro a eso. Rompiste las reglas, hablaste sobre otras cosas, sobre el pueblo de Cuba, sobre el COVID, sobre cualquier cosa, son menos de lo que estábamos hablando aquí, ahora, en este momento. Te pido de favor, sinceramente, de que cuando tú vengas aquí a hablar, hables del tema del cual estamos hablando actualmente, ¿ok? Te voy a dar 10 segundos para que te despidas de todo el mundo y digas lo que tengas que decir, contadito, ¿viste? Así que ahí está. Mira, yo realmente te quiero decir que tú estás haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Gracias. Porque no le falta el respeto, no andas en chisme, no andas en brete. Bueno, yo te felicito por el trabajo que estás haciendo en comparación de lo que hace Otaola y el Ultra, que no me gusta. Y como a mí no le gustan a millones. Tú estás haciendo un buen trabajo, que tú quieras hacer lo que tú quieras lograr. De esa forma, educadamente, respetuosamente. Yo te respeto perfectamente, te respeto. Gracias, pero no lo nota, no se nota cuando tú entras. Disculpa si te digo. Sí. No se nota cuando tú entras y tratas de Es que tú imponer me diste cosas. 90 minutos. No, Edwin. Darwin, Tú me diste 90 minutos y me dijiste que se hablara de las cosas negativas. Y yo te hablé de las cosas negativas de las redes sociales. No. Hablé de Yadira. Discúlpame, deja de interrumpirte. Yo no te dije que hablara de las cosas negativas. Yo te dije que me hablaras de Yadira. Lo único que tenías que decir ayer, Yadira no es una influencia negativa. Yadira, de los influencers me está hablando, el tema es de los influencers negativos de Play. En los 90 minutos que usted me dio. 90 segundos. Escúchame, te agradezco. Mira, danés cubano, te agradezco muchísimo que hayas entrado. Gracias, siempre es un placer verte entrar. Recuerda siempre no usar nuestros videos, pídenos permiso y nosotros, si te utilizamos bien y si no también, pero pídenos permiso, de favor, te lo voy a pedir. ¿Ok? Muchísimas gracias. Si Roberto San Martín es capaz de llamarme a mí personalmente. No estoy molesto. No, pero mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir un chisme para que tú veas. Si Roberto San Martín es capaz de escribirme a mí en privado, Darwin, puedo utilizar un video tuyo para hacer una comparación. Y digo, coño, por lo menos pídelo tú también. No tampoco vengas, esto es un bayú, porque entonces se te aplica el copyright. Así que cuando vayas a usar algo, por favor, pídenos permiso y nosotros decidiremos si sí o si no. Si es que todos los influencers hacen eso, bueno, pero yo no soy todos los influencers. Todos los influencers yo no puedo responder por todos los influencers. Yo respondo por Darwin. Yo nunca he usado un video tuyo, a no ser los videos es decir, el contenido que nosotros creamos aquí. Pero yo no voy a tu canal a robarte algo, a quitarte algo de tu canal. Así que gracias, hermano. Muchísimas gracias. Cuídate. Tiene mi respeto. Ok, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Oíste? Bueno. Nos vemos. Ok, gracias. Ok, democracia, te vuelvo y te repito, no puedes entrar con la máscara, por favor. Acaba de salir del estudio. Chao. Ok, voy con mi siguiente invitado. Esta persona se hace llamar Fuerza Cuba. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Darwin. Muy buenas tardes. ¿Dónde nos estás viendo? Bueno, estoy aquí en Houston, Texas. Estoy en mi trabajo ahora mismo, me tomé un break. ¿Eres doctor o algo así? ¿O? No, nada que ver. Solamente trabajo en una clínica dental. Ah, una clínica dental, ok, perfecto. Te voy a hacer la misma pregunta que le hago a todo el mundo. ¿En Cuba, es decir, en Cuba hay una dictadura? No, para nada. No hay una dictadura. No. Ok, perfecto. Ok, te estamos hablando sobre los influencers negativos. Mira, te voy a decir algo sinceramente. Sí. Nosotros también, este tipo de programa es un programa libre de ideología. Es decir, a mí no me interesa si tú eres comunista, socialista, de izquierda, de derecha, no me interesa eso. Lo que me interesa es tu opinión sobre lo que estamos hablando actualmente, que es sobre los influencers negativos. Yo le digo negativo, te explico, porque me parece que es primera vez que nos ves. No. Primera vez que participo, pero sí lo he visto. Lo has visto antes. Okay. Muchas gracias por tu preferencia, de verdad que sí, aunque pienses diferente a mí, me ves y eso es bueno, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no?
Claro que sí, no, y yo personalmente, sinceramente, yo puedo debatir contigo y después irnos a tomar una cerveza y no pasa nada. Perfectamente. A mí eso es lo que yo quiero para Cuba. Que eso es lo que se le Ok. está negando a las personas que estamos afuera y que están dentro de Cuba. Eso es Igual que yo, eso es lo que quiero en yo Cuba. quiero eso para Cuba. Entonces, dicho esto, te quiero decirte que, bueno, no nos interesa. Entonces, yo digo influencia negativa porque nosotros estamos creando una avalancha para que se caiga esa dictadura y crear una democracia y crear eso que tú quieres y que yo quiero. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, estas personas con la forma en que trabajan, lo que hacen es disminuirle velocidad a esa avalancha. Por eso que yo digo negativo, no es porque sean malas personas. Claro. Ok, te voy a dar tus 90 segundos, ya me imagino que ya tú sabes esto, tus 90 segundos, la plataforma es tuya, habla lo que tú piensas, pero sobre Yadira Escobar, ¿ok? Sobre el cambio de influencia negativa. Así que te voy a dar tu tiempo, 90 segundos, ahí está. Bueno, primero que todo, felicitarte porque en vida real se agradece mucho la oportunidad de intercambiar. Segundo, Yadira no me parece una mala influencer, es decir, me parece una influencer positiva, me parece que tiene que mejorar algunas cosas, correcto, pero su camino es, para mi opinión, el más correcto. Me parece que es pro familia, que es muy importante para nosotros los cubanos. Me parece que es una muchacha muy divertida, no es un discurso de odio constantemente que ya llega el momento que aburre, preocupa. Y me parece que ella es coherente con sus ideas, me parece que es una cubana más, con todo derecho de hablar y de defender desde su óptica su punto de vista. Entonces, me parece que... estaba leyendo el comentario. Bueno, no, me parece que es eso básicamente el resumen de mi respuesta. Me parece que es una persona, es una influencer positiva. La quiero felicitar si es que está viendo. Y nada, y ánimo para seguir peleando por la libertad de Cuba. Ok, es todo. Ok, perfecto. Aquí te estaban preguntando que si un comunista en Texas, ¿eres comunista? Bueno, yo no he dicho que sea comunista. Igual si lo fuera. Igual si lo fuera, no importa. No importa. Pero bueno, es para esa pregunta, esa persona que te estaba preguntando o que te estaba diciendo ya prácticamente, te estaba diciendo, oye, tú eres comunista. Claro, bueno, imagínate que Cuba sea liberada. ¿Qué vamos a hacer, digamos, en el caso que yo fuera comunista? ¿Qué vamos a hacer los comunistas como yo? Es decir, ¿nos tendríamos que ir entonces otra vez? No, ¿eres comunista? No he dicho nada. Comunista no. Comunista como Ojalá. Yo. Mira, nadie en el mundo es comunista, hermano. Es muy difícil. Sería una falacia. No, una falacia no. Sería un ideal. Imagínate un mundo donde no hace falta el dinero. Sí. Perfecto. Eso lo sabemos. Lo que me causa a mí, mira, ahora mismo tenemos a Tania Bruguera, tenemos a Ileana Hernández, tenemos a Esteban, tenemos a Camila Costa, que se acaban de desaparecer en Cuba. Claro. Entonces, cuando yo te pregunto a ti, lo acaban de desaparecer, le digo que no se sabe dónde están. Es decir, la policía llega, se los lleva, lo monta en una patrulla y se los lleva, sin orden de arresto, sin una orden del juez, nada. Te llevo porque me da la gana y ya. Y entonces, cuando yo te pregunto si en Cuba hay una dictadura y de pronto te pongo en contraposición, te pongo eso que está pasando ahora mismo, en este minuto. No es una cosa que pasó hace un año. Cuando yo te pongo, un momentico, déjame terminar y después tú hablas. Yo te pongo esas dos contraposiciones y tú me dices, no, pero no hay una dictadura. Eso que te lleven sin orden de arresto, eso es normal, eso ocurre donde quiera. Por eso es que yo te pregunto, porque me causa que yo te ponga esto y aún así yo te lo digo y tú me dices, no, pero no hay dictadura. Es decir, eso es normal para ti. En un país normal, libre de opiniones, donde tú puedas hablar, ese país que tú quieres y que yo quiero, de sentarnos a tomar una cerveza aunque pensemos diferente, que no es Cuba, porque en eso no podemos, es decir, yo no pudiera sentarme contigo con mis ideas porque pudieras perder tu trabajo, porque estás andando con un contrarrevolucionario, con un gusano. Eso ocurre, sinceramente, no sé cuál es tu nombre, Fuerza Cuba, te voy a decir Fuerza Cuba, pero Pedro Pablo. Ok, muchas gracias, Pedro Pablo. Eso no ocurre en Cuba actualmente. Entonces, cuando tú vienes y me dices, no hay una dictadura, y yo te pongo en contraposición esto, más otras cosas más que están pasando, como el apartheid en las tiendas actualmente, porque es un apartheid. Han dividido en Cuba en 3 clases sociales, la de CUP, la de CUC y la de los que tienen familia en el exterior con USD. Entonces, yo te pregunto, ¿en Cuba hay una dictadura? Y tú vienes y me dices, no lo hay, y me resulta chocante, ¿no? Y ojo, no tengo nada en contra tuya, tú puedes pensar lo que tú quieras. Recuerda que yo sí soy democrático, pero yo te pongo esas cosas para que tú veas cómo yo pienso, por qué yo pienso de la manera en que yo pienso. Y entonces, cuando yo te pongo eso,
¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Bueno, a ver, es que me hablaste de muchas cosas y de verdad que vamos por partes, ok. Primero, fíjate que te estás haciendo eco de una noticia que alguien puso en el chat. No, Es esa decir, noticia ya la bueno, había pero visto. Ya, de igual, hecho, ok, la directa de Camila Acosta, la directa de Camila Acosta, que sí la vi, se ok. ve a ella, que estaba, enseguida que la policía vino y ya encendió el teléfono y filmó Claro, la claro. directa. Pero bueno, yo pienso que primero deberíamos ser más, digamos, profundos, ¿no? Y analizar bien qué fue lo que pasó, cómo pasó, quién la detuvo, por qué la detuvo. Es decir, no lanzarse a la primera ahí viendo con la bola de trapo. No, me parece que para ser serio deberíamos, no sé, digo yo, es mi manera de ver las cosas. Entonces tú piensas que ellos la arrestaron Profundizar. con un motivo. No, Existía un es motivo. que la verdad no sé de lo No, que me no estás sabes, yo hablando. Es tampoco. decir, me acabo de enterar aquí contigo, ya buscaré. Si Pero tengo bueno, tiempo. supongamos Supongamos, teóricamente ok, que es verdad que lo arrestaron, ok, se lo llevaron sin ningún motivo, como sin ocurre, ningún porque yo he motivo. tenido personas Ok, aquí que se lo han llevado sin orden. Y tú sabes que en un país como donde tú estás y como yo estoy en Canadá, la policía no puede venir a tocarme la puerta y llevarme. Yo le digo, tienes una orden de registro primeramente, exacto, tienes ok, una orden ok, de arresto de un juez, porque eso no es ok, así de que te llevo y te llevo, porque sí, porque eso son tácticas de una dictadura, no tácticas ok. de una democracia. Entonces, eso es lo que se practica en Cuba. Entonces, yo te pregunto, cuando tú ves eso, ¿qué tú piensas? Tú dices, bueno, no es una dictadura, pero bueno, eso hay que cambiarlo, eso está mal. ¿Qué es lo que tú piensas? Sinceramente, yo estoy haciendo un No, programa ya sobre eso. para responderte, si pasara eso que tú me estás contando, Sí, hipotéticamente, si pasara así, por supuesto que lo condenaría, pero enérgicamente. ok, Enérgicamente lo condenaría. Solo que no lo he visto, no lo vi y no lo veo. Entonces, por ahí, eso no lo condeno. ok, Ok. está bien. Lo otro, lo de las tiendas, rapidito, lo de las tiendas, Sí, claro. me parece que es un tema muy delicado, de verdad, duele bastante. Me imagino que las personas que no tienen familiar en el exterior, de verdad que no sé, la incomodidad y la comprendo. La comprendo y créeme que quiero creer que el gobierno, más que nadie, le duele bastante tomar ese tipo de decisiones. Y ya que me tocaste el tema de las tiendas, es decir, tampoco entiendo ahora por qué. Es decir, ¿por qué yo no puedo mandar ahora dinero? Yo que tengo esa posibilidad, mi familia que tiene la posibilidad de que yo estoy aquí en el exterior. Es mi dinero, no se lo robé a nadie, lo estoy trabajando dignamente y quiero mandarlo, ponerlo en la tarjeta. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Alguien te está negando? ¿Alguien te está diciendo no lo hagas? Bueno, hay un banco francés que era el que hacía esa transacción y me acabo de Bueno, enterar. existen muchas maneras de mandar dinero, no tiene que ser por ahí, por esa canalita, ¿no? Quiero mandarlo por la tarjeta, Ok, para que lo reciba por la tarjeta. No se puede. ¿Por qué? bueno, eso es una gran pregunta que le deberías hacer a Donald Trump y a todo el Exacto. Congreso y a todas esas personas de allá. A mí no me la hagas porque no tengo la respuesta, por supuesto. Bueno, Pero yo pensé, disculpa. personalmente creo Ajá, personalmente de que con tu dinero tú haces lo que tú quieras. Igual que claro, con las personas que quieren hacer el parón, también pueden hacer lo que quieran con su dinero. Hay personas que claro. dicen, yo no voy a mandar, hay personas que dicen, yo voy a mandar menos, hay personas que dicen, yo voy a mandar mucho. Claro. Yo hice un programa sobre el parón aquí, estuve hablando sobre eso, sobre las 3 fases hipotéticas donde mandamos mucho, mandamos la mitad y no mandamos nada. ¿Qué sucedería en Cuba sobre eso? Hipotéticamente, sobre lo que pienso yo, ¿no? Entonces, sinceramente, tú manda el dinero que tú quieras. No es Claro. el parón, caballero, quiero que entiendan. El No, yo parón no hablaba del parón. sí, bueno, pero yo sí te estoy hablando. El parón no es obligado. Eso quiero que quepa en las mentes de las personas, no es obligado. Sí, claro. Solamente nosotros estamos haciendo un llamado, por ejemplo, Fuerza Cuba. Te voy a decir Fuerza Cuba porque yo soy muy malo con los nombres. Yo me Claro, imagino si has claro. visto este programa, yo soy Es la malísimo. idea, es la idea. ¿Cómo es? Es la idea, Fuerza Cuba, es la idea. Ah, la idea, ok, Fuerza Cuba. Ahí esa misma frase yo la cogería para Fuerza Cuba. Vamos, ahora sí vamos a tumbar la dictadura. Pero bueno, tú la Claro, coges de otra manera, fue la ¿no? que dijo, claro, fue la que dijo Díaz-Canel, claro. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, mi idea principal es la siguiente. Yo creo que si dejamos de mandar dinero o mandar lo mínimo, no es que estamos, coge, para que te compres una motorina, un televisor. Yo creo que Claro. la dictadura, y me imagino que la dictadura está quebrada. La dictadura no tiene dinero y no es que no tenga dinero, sino que le debe dinero a todo el mundo. Y está desesperado que actualmente están vendiendo prácticamente a la isla en pedacitos. La deuda la están vendiendo como bonos públicos, utilizando técnicas capitalistas para ver si pueden salir adelante. De verdad que sí. Fuerza Cuba, mira, te agradezco eternamente de que hayas entrado. Gracias. Claro, Eres hermanito. una de las personas que está a favor del sistema, que más afable uno puede hablar y decirle, No, mira, esto, y de pronto tú repites con tremendo cariño, como claro, un buen a mí me cubano. encanta. A mí me encanta de verdad porque créeme que esto es lo rico. El debate sin ofendernos, sin llegar a la ofensa, no es necesario. Es decir, cabemos todos. Todos Sí. cabemos en Cuba. Sí, Todos, todos todos. cabemos en Cuba, pero tenemos a una dictadura de partido único ahí que dice no Pero cabemos mira, todos aquí.
Mira, esa idea es muy Porque buena. mi idea no puede ser representada en el Parlamento. Ahí es donde empieza Es decir, tú tienes buenas Claro. ideas, de verdad que sí, yo también. Claro. Pero la dictadura, para mí dictadura, para ti gobierno, Claro, para no nos permite eso. Y yo quiero luchar para que en Cuba se permita eso. Y si tú estás de acuerdo conmigo, yo creo que tú deberías brincar por este lado y decir, No, vamos, es el este camino. muchacho tiene derecho a estar representado ahí en el Parlamento. Estamos ¿Entiendes? de acuerdo totalmente, solo que digo, yo solamente critico la manera, el camino. Es decir, el camino de agresividad creo que no nos va a llevar a ningún lado, solamente eso. Por eso apoyo mucho la unión. Cabemos todos, recuerden, cabemos todos somos cubanos, tenemos derechos, pero debemos obrar con el ejemplo. Empieza por tu gobierno, porque no es mi gobierno, yo no lo elegí. No, primero Empieza yo por ahí, quisiera- dile, oye, mira, cabemos todos, dejen de hacer lo que están haciendo, dejen de meter preso a todo el mundo, dejen que se expresen, dejen al pueblo hablar, Claro. Empieza por ahí y nosotros por acá y podemos, no sé, el camino es difícil y es largo. Y verdad, Fuerza Cuba, te agradezco muchísimo que hayas De entrado. nada, hermano, de nada. Gracias, hermano. Entra cuando te dé la gana. Bueno, todo el mundo puede entrar aquí cuando le dé la gana. Y te agradezco de verdad, sinceramente. Gracias. Felicidades y sigue así. Gracias, ¿ok? hermano. Gracias. Muchísimas gracias, Fuerza Cuba. Gracias. Y sigues en tu trabajo ahí. Gracias, hermano. Ok, perfecto. y mortifica, Cuando te dicen todo así en tu carita. y mortifica. Y si te rascas porque te pica, ¿verdad?